Gracias por su intervención. Bueno, continuamos con el doctor Jorquera, quien nos va a hablar sobre el manejo artroscópico de fracturas complejas de radio distal. Muchas gracias, María Cristina. ¿Me escuchan? Sí. Sí, se escucha perfecto. Perdón. Muchas gracias. Voy a hablar de lo que hemos visto y aprendido un poco de la fractura de radio distal. Gracias, Fidel, porque nos dio toda la introducción, excelente presentación y permite que esto sea mucho más sencillo de lo que voy a hablar yo. Generalmente nos encontramos con este tipo de alteraciones en nuestro quehacer clínico, que vemos una fractura de este tipo, una máxima expresión que tiene múltiples desplazamientos, y aquí vemos solamente la radiografía, pero tenemos que ya pensar que hay mucha destrucción dentro de la misma articulación y hay lesiones que pueden existir que no estamos viendo. La tomografía nos entrega ya un patrón de fractura que es muy adecuado, multifragmentario, y ya nuestro cerebro empieza a pensar, decir, tengo que resolver este tema porque va a ser un poco complejo. Tiene una alta incidencia la fractura de muñeca y sobre todo las de alta energía, repercusión económica, dado que el dejar de trabajar 3 a 6 meses va a impactar esto. Tiene un impacto emocional importante porque el paciente se siente menoscabado por toda esta situación. Y un punto al cual yo quiero abocarme es las secuelas, dado el daño metafisiario, el daño ligamentario que puede existir, nos va a llevar a secuelas que son importantes. El interés de la artroscopía, preconizado ya por muchos profesores de la artroscopía, tanto asiáticos, españoles y europeos en general y americanos, ha sido exponencial dentro de la literatura en el tiempo. Antes de esto, ya se demostraba que el step articular y el acortamiento radial eran factores que iban a afectar el resultado funcional. Se empezaron a estudiar cuántos eran los niveles de gap y step articular que nos iban a empezar a dar problemas. Antes la fluoroscopía era el estándar, o sea, nosotros hacíamos una reducción en pabellón y en la actualidad en algunos casos también quedamos contentos con la reducción articular en el pabellón y verdaderamente no tenemos certeza de que sea así. Y el punto importante, lo que voy a abocarme también, son las lesiones asociadas. En general, no sabemos qué lesiones existen dentro de esa fractura de muñeca, al menos que las miremos. Lo que decía anteriormente, la incongruencia articular de 2 milímetros, que es como el límite que ya se ha demostrado en la literatura que va a provocar desgaste articular. Y la artroscopía ha sido en el tiempo la única más efectiva en poder evaluar el desplazamiento correcto de esta zona ligamentaria o de esta zona articular. Este es un trabajo que invocó del año 2012, un trabajo in vitro en que hacen cargas sobre el cartílago articular en un cartílago el cual no tiene escalón y otro que tiene escalón, y vieron que el desgaste era mucho más rápido en el que ya tenían escalón articular. Entonces, la asistencia artroscópica nos permite, uno, analizar la fractura aparte del estudio de imágenes, nos permite ayudar a la reducción articular, que es muy difícil cuando nosotros lo abordamos por la zona palmar, metafisiaria o dorsal, y un punto importante para mí, la lesión asociada. El escáner ya, como decía anteriormente, nos muestra el patrón de fractura multifragmentario que puede existir o articular simple, pero nos va mostrando esto. Y esto es lo que decía Fidel, para mí es muy importante. Creo fehacientemente en el concepto de la unidad funcional que tienen las lesiones multifragmentarias con respecto a los ligamentos que se van dañando. Creo que saber la anatomía ligamentaria del carpo nos va a ayudar también, y la anatomía ligamentaria radiocarpiana nos va a ayudar a entender los patrones de fractura y a tomar decisiones correctas en cuanto a la estabilización que vamos a lograr de este tipo de fractura. ¿Cuál es el beneficio de la fijación asistida por artroscopía? En general, tenemos una visión ideal de la superficie, podemos eliminar cuerpos libres, que no lo podemos hacer cuando ya estamos haciendo manejo con fluoroscopía, evitamos la capsulotomía y la denervación, podemos hacer una reducción más anatómica de la superficie articular y insistimos en las lesiones asociadas que son importantes. La discusión, que para mí no es discusión, húmeda, seca, en general yo hago y pregonizo a mi gente en formación lo que es la artroscopía híbrida, principalmente dado por los procedimientos más avanzados de artroscopía. Creo que el entrenamiento en la artroscopía de la fractura de muñeca nos va a dar un buen entrenamiento para la cirugía más compleja, como las fusiones carpianas, la reconstrucción ligamentaria, y para ese tipo de técnica
necesitas hacerlo tanto seco como húmedo para los instrumentales y el calentamiento de esto. ¿Qué etapa defino en cuanto al manejo de una fractura de muñeca compleja articular con artroscopía? Primero, la primera etapa es la reducción clásica y estabilización de la fractura. Esto no tiene ninguna variante con lo que hacemos habitualmente sin una situación artroscópica. Una segunda etapa, hacemos el control artroscópico, en la cual hacemos un lavado, análisis de la misma fractura que decíamos anteriormente, ayuda en la reducción y el tratamiento de las mismas lesiones asociadas. Y la tercera etapa, ya cuando estamos con el contexto ya armado y claro, una estabilización epifisial y distal subcondral, con los tornillos distales. Invoco a este paper del 2009, en la cual se empezaron a detallar las complicaciones que existían con las placas lobulares, principalmente bloqueadas, y la parte final recomienda que el cierre del pronador cuadrado va a favorecer la estabilidad radiocubital distal. Ahí viene la invocación de esto a la técnica de preservación, y disminuir la irritación tendínea, y es un factor importante que nos llevó a basarnos en estos dos trabajos en el año 2010, del 2009 y 2010, en lo cual empezamos a hacer en Chile la técnica MIPO, ya principalmente sabiendo que respetábamos la piel, respetábamos la fascia en cierta medida, y lo principal, el pronador cuadrado. Y nos dimos cuenta en el tiempo, con el sinnúmero de pacientes que íbamos operando, de que la preservación del pronador va a ser el punto crítico importante en que conserva la estabilidad radiocubital distal y cubre la placa, evitando estas complicaciones que nombraban del 2009. Livermore hace un trabajo ya con una serie mucho mayor en cadáver y una serie clínica con 144 casos, lo cual demuestra que la técnica MIPO va a tener muy buenos resultados en estos dos parámetros que nombré anteriormente. Tiene una mejor cobertura de la placa, una mejor vascularidad, menor dolor, sí demostrado, y eso es la experiencia personal, movilización precoz y disminuye la adherencia, cicatriz más pequeña, y, punto más importante, la estabilidad radiocubital distal, lo que hace que la funcionalidad más precoz, si es que no existe lesión asociada inestable, podemos movilizarlo muy precozmente una fractura de este tipo. Y me baso en este estudio de Rach del 2005, en la cual describe que cuando hacemos una reinserción foveal para una inestabilidad radiocubital distal, un patrón que describe buen o mal resultado es la capacidad y la función que tenga este pronador cuadrado. Por eso me gusta la técnica de preservación, y tanto la tenga MIPO o no, pero para mí la técnica de preservación, y lo hacemos así: disecamos en toda la fractura de muñeca el pronador cuadrado, levantamos pues la zona radial con una técnica especial, luego de eso colocamos esa placa, la deslizamos debajo de esto y la fijamos con la aguja, como si estuviéramos haciendo una fractura sin artroscopía y sin nada, sino que con la fluoroscopía como tal. Aquí nos muestra Mark Ross la forma también de preservar el pronador por la zona radial, en la cual mantiene las inserciones distales en el watershed line, ¿ya? Y introduce la placa por una interfase que hay ahí en la zona lateral, y después sutura esa zona. Luego de este paso de armar la fractura o por colocar principalmente la placa, viene la artroscopía que te decía anteriormente, en que hacemos un lavado articular y también hacemos una artroscopía seca, es lo que hablamos de la artroscopía húmeda. Y el lavado articular para mí sí tiene valor en el sentido de que mejora principalmente la visión artroscópica, limpia un poco la adherencia que pueden existir, sobre todo en fracturas que tienen mayor tiempo, y en la evidencia dice que hay mejores resultados radiológicos funcionales, y eso hay que demostrarlo en el tiempo. Luego de eso, ya con la artroscopía ya seca, podemos hacer la reducción tratando de llevarlo a la posición lo más estable posible, o lo más contacto óseo o articulares posible. Ya no siempre se puede hacer esto, pero recuerden que la artroscopía subestima los sistemas articulares y los gaps. Entonces, es muy importante no obsesionarse con que quede perfecta la articulación, y eso va a ser un parámetro a seguir. Luego de eso, el tercer paso que nombré anteriormente: ya hice la visión, ya hice la reducción, análisis de la lesión asociada, veo la estabilidad de los tornillos subcondrales bloqueados, que puede ser con ángulo variable o con ángulo fijo, va a depender del requerimiento de cada uno de los cirujanos. Para mí lo más importante es el cirujano, antes que una placa, antes que un abordaje. ¿Sí? La forma de estabilizar y la forma de reparar la fractura va a estar dada por el cirujano principalmente. Siempre esto debe ser con ayuda de varias manos, nunca hacerlo solo en general, porque se hace muy, muy dificultoso. Y en el caso particular nuestro, reparamos la zona del pronador, más que nada para que haya un
deslizamiento, por eso hablamos, no es una técnica MIPO como tal, pero sí la preservación del probador es lo más importante dentro de la colocación de la misma placa. Describimos patrones simples de fractura, que no son tan simples, pero solo lo he descrito habitualmente. Aquí tengo un paciente con una fractura, un accidente automovilístico con múltiples fracturas, pero que tenía en el radio una lesión de la estiloide tipo B1, muy inestable, que vemos ahí. Hacemos lavado articular. Luego una aguja de un tornillo que vamos a colocar, lo utilizamos como joystick para poder reducir, ya utilizando una segunda aguja que nos permite que no rote. Y posteriormente a eso colocamos 2 tornillos, ya uno antirrotacional y uno directo al fragmento, y evaluamos la estabilidad con la misma artroscopía, viendo si había lesión asociada o no. En este caso en particular, una colega de 32 años cayó en bicicleta, vemos que la radiografía no se ve tan maligna, pero vemos algo raro en la zona central, ya en que se observa que hay un fragmento, al parecer, por eso solicitamos un scan y verdaderamente era un fragmento, por tal motivo, un fragmento deprimido que nos iba a llamar a hacer una capsulotomía palmar o hacer un abordaje mucho mayor o hacer una capsulotomía por dorsal. En general, la misma técnica, colocamos la placa en la posición que creemos que es la mejor que se va a estabilizar esa fractura. Luego de eso armamos el campo artroscópico y hacemos una artroscopía húmeda para el lavado articular y visualizamos el fragmento. Miren la rotación que tiene ese fragmento en la zona articular. No sé cómo llegó a esa posición, pero estaba así. Entonces después con una artroscopía seca intentamos rotarlo. Luego de hacer la rotación lo impactamos sobre la zona, pensando en este concepto que habla Paco de la hamaca, en el sentido de colocar estos tornillos debajo de esto para que no se vayan hacia arriba, y logramos colocarle un tornillo por debajo del fragmento para que se mantenga esa empalizada y que a los 2 meses se ve una buena consolidación. No es perfecta, pero es lo más cercano a lo óptimo que podemos tener. Y a las 10 semanas con rangos articulares que son aceptables para la paciente y con una capacidad funcional muy buena. Otro paciente con un fragmento clásico dorsulnar que compromete la fosa sigmoidea y en general con un compromiso metafisiario también proximal. Vemos que el fragmento está ahí desplazado, hacemos una reducción, colocamos la placa nuevamente en la misma posición y empezamos a trabajar con tornillos fijos o de ángulo variable, hacemos la reducción de la fractura. Esto me gusta mucho para ese fragmento, con un ángulo variable colocamos un tornillo mirándolo a través de una Skyline View Reverse, ya lo cual nos permite cazar ese fragmento en forma muy adecuada, y vemos la estabilidad de ese fragmento a través de la misma artroscopía para ver si verdaderamente es adecuado. Ya una semana postoperatoria y a las 7 semanas vemos que hay una cicatrización de la parte ósea distal articular importante, un poquito más complejo, con un compromiso de metafisiario, un rasgo articular y 3 fragmentos articulares, ya más con minutos, con un compromiso lunotiquetal evaluable, y ocupamos el mismo concepto, armamos la placa y empezamos con la reducción de los fragmentos lo más cercano a lo óptimo que se pueda. Aquí vemos otra paciente con una combinación ya más progresiva, en que hay una kinesióloga, la cual tiene un compromiso articular importante con fragmentos bien rotados. Vemos en el armado que se logra una superficie articular aceptable sin compromiso de lesión asociada con el ligamento escapulonar, pero sí tenemos una lesión de fibrocartílago, el cual estamos tratando con una reinserción foveal, ¿ya? Y que se consigue en general una buena reducción de la superficie articular y la zona metafisiaria a través de esta estabilización con una placa, con los tornillos colocados en forma variable según lo que vayamos necesitando, y una visualización directa de la superficie articular, que a las 7 semanas, en el periodo ya de cicatrización, tiene algún rango positivo de movilización. Recomendaciones dentro de la técnica: ideal que no dure más de 90 minutos, y el entrenamiento de la curva va a dar eso en el tiempo. Lo más importante va a ser siempre el paciente y no la habilidad artroscópica. Tú puedes pasarte rápidamente a una cirugía abierta y no hay ningún problema. Y no obsesionarse con la imposibilidad de la reducción. Un punto a destacar acá: entre el 30 al 80% de lesión asociada se escribe, y ahí va el interés mío del control artroscópico. En la casuística personal, en un N importante, vemos que hay concordancia con las lesiones al contrar del fibrocartílago triangular, escapulonar y lunotiquetal, siendo mayores siempre la del fibrocartílago, como en toda la literatura. Sin embargo, destaco, no todas las lesiones ligamentarias van a requerir estabilización, y va a estar determinado por la edad, o si son lesiones estables degenerativas, va a depender del tipo de lesión, pero cuando sea inestable, recomiendo repararla.
Entonces la asistencia artroscópica hace previsible un resultado, porque si tengo una lesión estable mal armado articular, voy a empezar a mover rápidamente o no una fractura. Es reproducible, simple de aprender en la curva de aprendizaje desde las extraarticulares a las articulares, y una técnica segura porque no va a dar problemas. No hemos visto síndrome comportamental descrito en la literatura y en nuestros casos en particulares. Este es el paciente que mostramos al principio, en que se observa un compromiso articular importante y logramos con esa ayuda hacer un armado de la articulación, y de la superficie articular. Logramos hacer un armado de esa zona para poder trabajar con eso. Por último, un procedimiento para mí de rutina, un completo diagnóstico de todas las lesiones nos permite hacer eso para nosotros saber si utilizamos un fibrolaje por más tiempo o menos tiempo. En general, una mejor reducción de la fractura y tiene para mí un resultado funcional en nuestros pacientes con un tratamiento muy precoz de todas las lesiones asociadas que pueden existir. Doctor Jorquera, muchísimas gracias. Los casos increíbles, muy ilustrativa esta charla.